Ana de Clevis fue la cuarta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Fue reina de Inglaterra desde el 6 de enero de 1540 hasta el 9 de julio del mismo año. El matrimonio nunca se consumó, y no fue coronada reina consorte. Nacida el 22 de septiembre de 1515 en el Ducado de Clevis, en la actual Alemania, fue la cuarta esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Provenía de una distinguida familia aristocrática y su infancia estuvo marcada por la educación y las tradiciones de la nobleza renacentista. Desde joven, Ana recibió una educación en artes, música, idiomas y literatura, aspectos que solían enseñarse a las jóvenes de la nobleza en la época. A pesar de no provenir de una familia real, su linaje era respetado y sus parientes estaban conectados con importantes casas nobiliarias europeas. Su infancia fue tranquila y protegida, pero a los 11 años, su padre falleció, lo que marcó un cambio en su vida. Con la muerte de su padre, su hermano asumió el gobierno del ducado y se convirtió en su principal tutor y protector. Cuando Ana tenía alrededor de 18 años, se iniciaron las conversaciones para un matrimonio político con Enrique VIII de Inglaterra, un acuerdo que tendría implicaciones significativas para ambos países. La vida temprana de Ana de Clevis estuvo marcada por la preparación para su papel como esposa de un rey, y su llegada a Inglaterra para su matrimonio con Enrique VIII fue un evento que cambiaría la historia de ambos países de manera significativa. El encuentro entre Ana de Clevis y Enrique VIII se produjo en 1539 cuando el rey, intrigado por la posibilidad de una alianza entre Inglaterra y los estados protestantes alemanes, solicitó ver el retrato de Ana, pintado por Hans Holbein. Enrique quedó impresionado por el retrato y acordó casarse con Ana sin haberla visto en persona. El 6 de enero de 1540, Ana llegó a Inglaterra y se casó con Enrique VIII en una ceremonia oficial. Sin embargo, Enrique quedó decepcionado al conocerla personalmente, ya que su apariencia no cumplía con las expectativas generadas por el retrato. A pesar de esto, el matrimonio se llevó a cabo. La relación entre Enrique y Ana fue breve y no consumada, y rápidamente se desintegró. Enrique comenzó a buscar una excusa para anular el matrimonio. Se dijo que Ana no era virgen cuando se casó con él, y que tenía una enfermedad contagiosa. Finalmente, se llegó a un acuerdo amistoso en julio de 1540, que permitió a Ana mantener el título de hermana del rey y obtener una pensión generosa, junto con varias propiedades. Ana recibió una pensión de 4.000 libras al año y se le permitió quedarse en Inglaterra. Ana vivió el resto de su vida en Inglaterra. Se convirtió en una figura popular y fue conocida por su amabilidad y su generosidad. A pesar de la anulación, Enrique VIII la trató con respeto, mantuvo una relación amistosa con Enrique y su hijastra, la princesa María, futura María I de Inglaterra. También se convirtió en una defensora de la Reforma protestante. En 1553, Ana apoyó la coronación de la reina María I, la primera reina católica de Inglaterra. Aunque mantuvo una posición respetada en la corte, Ana de Clevis se retiró de la vida pública y pasó la mayor parte de su tiempo en sus propiedades en el campo, alejada de las intrigas políticas. No se volvió a casar después del divorcio y vivió una vida tranquila y cómoda hasta su fallecimiento. Ana murió el 16 de julio de 1557 a la edad de 41 años. Fue enterrada con honores en la abadía de Westminster, demostrando el respeto y consideración que Enrique VIII mantuvo por ella a lo largo de los años. Ana de Clevis se destaca por su capacidad para navegar con gracia y prudencia por los caminos políticos volátiles de la época Tudor. A pesar de un matrimonio breve y anulado con Enrique VIII, su legado es el de una mujer que logró mantener una relación positiva con el rey incluso después de la disolución de su unión. Esto demuestra su habilidad para sobrevivir en una corte llena de peligros. Después de su divorcio, Ana vivió discretamente y sin causar problemas políticos, lo que le permitió mantener una posición respetada y recibir una generosa pensión. Aunque no dejó una huella significativa en los asuntos políticos o culturales de la época, su legado se centra en su habilidad para adaptarse y mantener relaciones amistosas incluso después de los desafíos personales que enfrentó. Además, su tumba en la abadía de Westminster es un testimonio de la consideración y el respeto que recibió, incluso después de su vida matrimonial con Enrique VIII.
Ana de Clevis ha sido representada en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro. Estas representaciones han ayudado a moldear la imagen de Ana de Clevis en la imaginación popular. Se la ha retratado como una mujer hermosa, inteligente y amable, una mujer que fue víctima de las maquinaciones de Enrique VIII. Gracias por acompañarnos a ver esta increíble historia, no olvides de suscribirte, darle like y ver mis vídeos.